diálogo lo actuado por el gobierno en previsión del fenómeno del Niño. Así que Mario, bienvenido a Noticias 360 por Única 94.5. Una buena mañana. Rommel, muy buenos días a los que escuchan el programa. Un gusto siempre poder compartir, en efecto, dentro de algunas de las prioridades que tiene el gobierno nacional, entre las cuales es indudable la primaria, la seguridad y el combate a la delincuencia, con la realidad a la que nos enfrentamos, y aunque los fenómenos naturales nunca son, no hay manera de preverlos con absoluta seguridad, ni en la intensidad ni en el momento de darse. Fíjate que tenemos ahora un frente frío que sube desde el sur, que ha frenado de cierta forma las altas temperaturas y la humedad de la que estábamos hace unas 2 o 3 semanas. Sin embargo, como la mayoría de previsiones anuncian, y diferentes factores, como por ejemplo la temperatura del océano, nos anuncia la posibilidad alta de un fenómeno del Niño a partir del mes de octubre, pues el gobierno nacional, bajo el liderazgo del presidente Lasso, como algunos ciudadanos quizás pudieron ver ayer en la cadena nacional y con el decreto que se ha llevado a cabo, busca llevar a toda la prevención posible para mitigar, porque es la verdad, hay que decirlo, es imposible evitar. Y aquí hago un llamado a la reflexión, porque es importante que todos tengamos estos factores en cuenta al momento de tomar decisiones. Darles ejemplos concretos, ni siquiera en países desarrollados como los de Estados Unidos, con recursos casi que infinitos, es posible cuando la naturaleza decide tener un fenómeno agresivo, el detenerlo. Lo que sí podemos hacer entonces es, primero, tomar medidas tanto desde la perspectiva física de infraestructura para tratar de mitigar los efectos. Segundo, estar preparados para que en el caso de darse un fenómeno de mucha fuerza, y a pesar de los esfuerzos de infraestructura que podrán reducir los efectos, igual hay afectaciones, empezar a tomar medidas en las distintas carteras de Estado o en los distintos elementos de convivencia diaria, como son, primero y básico, los albergues para la parte de refugio y vivienda. Segundo, temas de educación para mantenerlos, salud, conectividad, entre otros que dentro del plan están contemplados. Pero lo más importante, quizás, Rommel, para cerrar esta introducción y poder Adelante. interactuar, es importantísimo, y aquí hago un llamado de responsabilidad. Hasta ahora, la gran mayoría ha respondido bien, pero que por favor a los gobiernos autónomos descentralizados, tanto provinciales, que son quizás los más importantes en estos trabajos, también los municipales y los parroquiales en lo que los competen, entiendan que en esto no puede existir banderas políticas ni intenciones de ganar o no votos o puntos con su electorado. Aquí hay que trabajar en conjunto bajo las competencias y los recursos de cada uno. Y los recursos no necesariamente son dinero. A veces son maquinaria, que algunas prefecturas, por ejemplo, pueden tener mayor disponibilidad de equipos y maquinaria, incluso que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en algunas provincias. Entonces, es un tema general. Tenemos de 3 a 4 meses para trabajar. El gobierno está poniendo todo de su parte. Estamos incluso trabajando ya con Cancillería, el Ministerio de Economía y Finanzas, para lograr apoyo internacional en cuanto a fondos, para entregar también a los gobiernos autónomos descentralizados, pero por favor un llamado a la responsabilidad, ya que nos olvidemos de las banderas políticas. Hoy lo importante es salvar la mayor cantidad de vidas y de recursos posibles ante un eventual fenómeno del Niño. Mario, en este ámbito, claro, al hablar de recursos, mucha gente dice se necesita recursos ante un eventual impacto del fenómeno del Niño, que nadie lo puede medir, qué intensidad tendrá, no se puede predecir, pero sí prepararse, tratar de tener un plan como lo está haciendo el gobierno. Pero al decir recursos, puede que haya una exageración en el ámbito de yo necesito estos recursos, denme estos recursos para solucionar tal o cual cosa, porque va a afectar el fenómeno del Niño de 1.500 metros para abajo, 20 de las 24 provincias. Ahí se manifiesta el punto de tener acuerdos con los municipios, con los GATS, para manejar de manera responsable si se necesita recursos, si no es el caso de maquinaria o cualquier situación, porque van a ser afectados varios sectores productivos, Mario. Efectivamente, Romel, hay algunos elementos. Primero, y a ver, voy a hablar de forma concreta, desde la necesidad de llegar a acuerdos sobre terrenos donde podamos construir los albergues, que vienen sí con fondos del gobierno central, pero que en muchos casos por temas de ubicación, por conveniencia de la ciudadanía, por ubicación geográfica, normalmente quien tiene más terrenos en lugares
donde se puede utilizar son los municipios. Entonces, es probable que en algunos casos para albergues tengamos que decir, señores del municipio, por favor, cedan este terreno, nosotros armamos la parte de construcción. Un ejemplo quizás sencillo y Ujú. concreto que pueda haber. Temas de limpieza de canales, de albarradas, donde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene responsabilidad, pero donde también la prefectura, en los caminos vecinales y en ocasiones por la maquinaria que algunas prefecturas grandes tienen, pueden colaborar en ese trabajo. También es uno de los elementos a tener en cuenta que son recursos finalmente, ¿no? Porque son bienes que están a nombre de, pero que sirven de manera importante. Luego, como bien mencionas, es clave, y nosotros lo haremos de manera responsable siempre, el tener recursos disponibles no significa que sean para lo que sea, ¿verdad? Ni se vayan a utilizar para cualquier cosa. Tienen que ser en virtud de proyectos. Para eso está la Secretaría de Riesgos que evalúa dónde existen riesgos, qué tipo de riesgos hay. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas que en conjunto con los GATS determinará cuáles son las acciones más efectivas que podemos tomar. Cada lugar es diferente, insisto, hay lugares donde albarradas hacen bien, hay otras donde mejorar los drenajes hacen bien. Con el BEDE también estamos trabajando de manera coordinada para acercarnos de las alcaldías, de las prefecturas, de identificar qué tipo de proyectos en temas, por ejemplo, de alcantarillado, que no es que en 3 meses se van a construir alcantarillados donde no hay, pero sí pueden mejorarse, limpiarse, al volverse más eficiente y hacer campañas, incluso porque eso al final del camino también requiere recursos, campañas de comunicación y de concientización de la ciudadanía, que también es parte de esto, porque a veces uno siente que no hace mayor diferencia, pero por ejemplo, entre botar y no botar basura en la calle, que puede bloquear las alcantarillas, puede prevenir momentos de inundación, ya lo hemos vivido. Entonces, ese es un poco el llamado a la responsabilidad, es amplio, esto, Rome, no, el plan está público, es bastante extenso, pero como podrás entender, tiene muchísimas aristas. Lo importante es que desde cada una de las responsabilidades, sea del gobierno central, de cada ministerio, de los gobiernos autónomos descentralizados y también de la sociedad civil, de los ciudadanos, de la empresa privada, tengamos conciencia que esto es algo que nos va a afectar potencialmente a todos los ecuatorianos y que desde cada uno de nuestros puestos las decisiones que se tomen no pueden ser egoístas, no pueden ser oportunistas, no pueden ser pensando en mí, en mi empresa o en mi votación, sino en lo que podemos hacer para evitar un mayor daño a la ciudadanía. Un ejemplo de esto para actuar con responsabilidad, Mario, sería la especulación que en las últimas semanas se dio con el precio del arroz, por ejemplo. Entonces, claro, se embodegaba, se mantenía para venderlo a mejor precio quizás al provocar intencionalmente un desabastecimiento. Efectivamente, es triste decirlo y estamos tomando todas las medidas del caso, sobre todo en provincias como Los Ríos, como Guayas, con operativos diarios de manera intensa, incluso junto a la prensa. Y debo reconocer en muchos de los municipios, incluso acompañados con comisarios municipales, junto a nuestros comisarios, intendentes, tenientes políticos y gobernadores, justamente para primero hacer el debido control de precios, que no es por si acaso buscar de manera maquiavélica, porque este no es un gobierno que considera eh, que es necesario estar obligando una cosa u otra, pero en ciertos productos existe un parámetro y mientras no haya justificación para que eso se modifique de manera oficial, la especulación se convierte incluso en un delito. ¿Y por qué hablamos de especulación, Romel? Porque algunos ya están diciendo, miren, si hay afectación. La realidad que estamos notando Ujú. es que lo que existe en algunos espacios que hemos encontrado ya y se está procesando en algunas personas es acopio. Ujú. Acopio irresponsable, acopio oportunista de sacas de arroz, bodegas completas, que al parecer con la medida eventual, que créanme, no es que desde el gobierno nacional y a pesar de que como viceministro de gobierno trabajamos en la parte principalmente de articulación y de política, la decisión principal viene del Ministerio de Agricultura, pero no es que como gobierno nos guste la idea de importar arroz. No es parte de la política de este ni de ningún gobierno en el Ecuador, pero si tenemos que escoger entre que los ecuatorianos puedan comer, puedan sostener su alimentación básica y el mantener el negocio para algunas personas que hemos notado están jugando con la especulación, escogeremos siempre el bienestar de los ecuatorianos. Ahora, confiamos en que esto se está regularizando, notamos que poco a poco empieza a reducirse esta realidad, que en los mercados, sobre todo mayoristas, está regularizándose el precio. Con eso se tomarán medidas acorde. Nuestra intención no es, por si acaso, ni está planificado mantener la importación de arroz por mucho tiempo. La idea era hacer una medida eventual. Entiendo el ministro de Agricultura pronto hará anuncio al respecto, pero Ujú. todo dependerá del manejo honesto de los ciudadanos dedicados
a estas actividades comerciales. Ahora, si en algún momento existe desabastecimiento real, Ujú. que hoy no vemos de esas condiciones, pero en virtud del fenómeno del Niño podría suceder. Quizás suceda cuando ya no estemos nosotros en el gobierno. Sin embargo, lo que me parece importante reflexionar como país, más que como gobierno, es que en algún momento podría tocarnos la decisión dura entre tener que importar, al menos temporalmente, para garantizar lo que hoy se conoce como soberanía alimentaria, que no es otra cosa que es asegurar a los ecuatorianos un precio que permita la alimentación y la nutrición de las personas. Ahí viene, estamos conversando con Mario Cubi, viceministro de Gobierno aquí en Noticias 360 por Única 94.5. Mario, claro, si bien el fenómeno del niño se presenta una posible importación de arroz una sola vez, eventualmente dependiendo cómo se dé esto, pero claro, también va a afectar a otros países, Mario. Creo que Chile ya está teniendo lluvias y claro, es de manera no certera lo que se puede decir, pero esa afectación del niño puede afectar gran parte de la costa del Pacífico y por ende cada país también. Entonces, claro, tienen que manejarse tiempos, tiene que manejarse la mejor previsión que sea sin ser adivinos, pues no. Efectivamente, y ahí, insisto, es donde todos tendremos que ser responsables, incluyendo la empresa privada que al final del camino, en muchos casos, tiene mejores sistemas de coordinación productiva. Quizás también va notando dentro de sus cadenas dónde está empezando a haber desabastecimientos, dónde puede empezar a haber inconvenientes, y es ahí donde trabajaremos en conjunto, sector público y privado, para encontrar soluciones. Insisto, ojalá la naturaleza no sea tan dura con nosotros y podamos resolverlo todo casa adentro, que es lo ideal. En ocasiones, y se ha dado antes, puede tratarse de un reemplazo temporal de ciertos alimentos, porque en ciertas zonas de la Sierra Alta no tendremos afectación, ¿no? Por dar un ejemplo concreto, quizás algún tiempo tengamos que reemplazar ciertos cultivos de la costa con cultivos de la sierra, sería lo ideal. No podemos adelantarnos en exceso hoy, pero los planes se están construyendo justamente para poder, en el caso de que se dé y que las tareas de prevención y de mitigación no sean las suficientes para el combate, lo que el clima traiga, pues entonces tener estas medidas de reacción para evitar mayor afectación a la ciudadanía. Ahora, Mario, con este decreto ejecutivo también pues está de por medio lo que eran los anteriores, que ya está la reforma tributaria y no pasó lo de las zonas francas. Algunos dicen que la Corte Constitucional no debía calificar ni entrar a revisar el sentido de emergencia de los decretos, más sí que cumpla la parte jurídica de la Carta Magna de la Constitución. ¿Cuál es la reacción al respecto, Mario? Lastimosamente debo estar de acuerdo con lo que mencionas. A mí me parece que la Corte Constitucional se vuelve a equivocar tratando de evaluar algo que no le corresponde. Fíjate, y aquí, a ver, lo primero que hay que tener claro es que es la primera vez en la historia ecuatoriana en que esto se da. Entonces, no tenemos jurisprudencia, no hay antecedentes que nos permitan decir, bueno, esto se alinea o no se alinea. Al final del camino, la realidad en el Ecuador, cosa que a mí, y aquí no lo digo como viceministro ni parte de gobierno, sino como abogado y académico en el área, es que hay un sentido muy fuerte de capacidad de interpretación por parte de la Corte Constitucional, a punto de nos que ha llegado para muchos de nosotros a lo que se llama modular el significado de la Constitución. Así que al final la Corte es la que tiene la última palabra. Sin embargo, si vamos a la esencia de las cosas, ni siquiera la Asamblea Nacional, como poder legislativo y primero del Estado, cuando está en funciones, evalúa la urgencia o no de un proyecto de ley, ¿verdad? Cuando la Asamblea recibe un proyecto de ley económico urgente, tiene 30 días. ¿Puede archivarlo? Sí. ¿Puede modificarlo? También. Pero lo que no puede es decir, no lo voy a tratar porque no me parece urgente. Si no lo trata a los 30 días, entra en vigencia el proyecto de forma automática. Entonces, con esa estructura que la Constitución otorga al presidente de la República, guste o no, porque aquí, insisto, estoy hablando más como abogado que como Uh -huh. viceministro. La realidad, cuando uno estudia el derecho, y la mayoría de los jueces de la Corte tienen varios libros al respecto, y cuando uno los ha leído, entiende que ellos son contrarios al hiperpresidencialismo que trae la Constitución de Montecristi. Es una realidad. Sin embargo, aunque a mí no me guste, es una realidad que está plasmada en nuestra Constitución, y una de las herramientas que se entrega al presidente es justamente estos proyectos de ley económico urgente que, insisto, ni la Asamblea puede determinar si es urgente o no, simplemente lo trata. Entonces, con eso, cuando tenemos este proceso de disolución de la Asamblea, la Corte lo que tiene que hacer, perdón, Salud, no disculpe, hay problema. gracias.
La Corte lo que debe hacer es evaluar la constitucionalidad o no de los elementos que están dentro de ese proyecto. Ujú. Es decir, algo similar a lo que se da en un dictamen de acción de inconstitucionalidad. No es ponerse a ver ni el fondo, como ellos han justificado en un comunicado, no son colegisladores ni cambiarlo, pero mucho menos entonces determinar si es urgente o no, porque no es su competencia. Porque quien entiende de las finanzas públicas, quien entiende de las necesidades, quien entiende cómo son los elementos en la práctica o en la ejecución, por eso del Poder Ejecutivo, es justamente el presidente de la República. La Corte evalúa la constitucionalidad, no, en este caso se ha metido donde no le corresponde. Lastimosamente, lo digo, insisto, desde la perspectiva legal, lastimosamente no hay cómo apelar, no hay cómo modificar, no hay nada por encima de la Corte y por lo tanto, a pesar de que para mí es un grave error el que se ha cometido y un grave precedente el que se ha sentado, porque ahora tenemos ya como jurisprudencia que la Corte puede decir, este proyecto no es urgente, y hemos perdido una importantísima oportunidad para que los ecuatorianos puedan tener mayores oportunidades, sobre todo de empleo. Porque fíjate que inclusive, si es que la Corte hubiese dicho, miren, del proyecto de zonas francas nos parecen que estos 2, 3, 4, 5, 6 artículos no caben por inconstitucionalidad, por incompatibilidad con la estructura actual, consideramos que es necesario un análisis más profundo, por lo que esto no puede pasar como económico urgente, o estos elementos no son económicos. Hasta eso podía haber llegado. Pero el decir lo archivo del todo por no ser urgente, lastimosamente, primero es para mí un error jurídico y después le quita a muchos ecuatorianos la oportunidad de haber tenido negocios, porque también Ujú. mucha de la inversión que llega es nacional y requiere de apoyo de cadenas logísticas nacionales y por supuesto se pierde la oportunidad de generar más empleo. Mario, y avanzando en esta temática y en esta entrevista en Noticias 360, ¿cuál va a ser el enfoque? Ya está marcada la cancha en torno a los decretos ley, pros, contras, de la manera que se lo quiera ver, Mario, pero en estos meses que le queda, ¿cuál va a ser el enfoque principal del gobierno? Bueno, Rome, mira, estamos trabajando en algunos proyectos de ley. De hecho, uno esperamos poder presentarlo esta misma semana. Los trabajamos de forma responsable, por eso quizás toma un poco, algunos ciudadanos dicen, pero ¿por qué no ponen más rápido? Y es que en este escenario, aunque no hay una Asamblea Nacional, es importante que los proyectos de ley sean socializados. Eso significa en la práctica conversar con los sectores sociales, con los gremios productivos, con las organizaciones, con los distintos sectores, para que cuando se presente sí, esperando que esté todo cumpliendo los parámetros de la Corte, ahora que tenemos también estos dos fallos, nos permiten de cierta manera ajustar los proyectos a los estándares que ha establecido la Corte, se apruebe y sea una ley efectiva, porque hay que entender que por más que uno apruebe una ley, la ciudadanía debe entenderla, debe comprenderla y además debe ser objetiva y práctica para los fines que tanto las organizaciones sociales, los ciudadanos, la sociedad civil y las empresas usan en la práctica. Todo está enfocado a, ojo, y esto lo digo porque hay que entender que la limitante que pone la Constitución es que sean proyectos en materia económica, no se puede hacer de otra cosa. Por más que quisiéramos quizás hacer reformas en materia penal, en materia de garantías jurisdiccionales como se presentó el proyecto, incluso en temas del Código de la Democracia, no se puede. La Constitución establece que es solo economía y por eso hemos enfocado todos los esfuerzos en crear mejores oportunidades para inversión, en atracción de capitales que finalmente se traduce en mayores oportunidades de empleo y de trabajo, que es lo que necesita este país. ¿Qué se puede adelantar algo? ¿Qué proyectos serían los que se presentan en la Corte Constitucional a futuro? No quiero hablar de nombres concretos porque estamos trabajando en integración, Romel. Mira, hay varios proyectos previo a la disolución de la Asamblea que se trabajaban en varias carteras de Estado. Lo que hemos estado haciendo con el equipo jurídico es integrar la mayor cantidad de los elementos que son en materia económica, que pueden considerarse como económicos urgentes bajo los estándares que se han establecido y que permiten además la mayor capacidad de generación de oportunidades y puestos de trabajo. Hay temas, por mencionar un par de temas, dices, no Ujú. quiero hablar de títulos, pero mejora en materia de emprendimiento, que significa reducir y mejorar trámites, incluso en las cierres de empresas, son procesos que se están llevando a cabo, porque también afecta cuánto se arriesga uno. Y aquí ya lo discutiremos más una vez que se presente, pero por darles un ejemplo, en el Ecuador, si a alguien le va mal en un negocio, hoy es realmente complejo poder cerrar y reiniciar. Uno va a países como Estados Unidos yo siempre uso el ejemplo de Donald Trump, ¿no? Expresidente de los Estados Unidos, quebró 4 veces y hoy es multimillonario y genera miles de empleos.
¿Por qué? Porque existen oportunidades de reestructurar y de mejorar y de hacer fácil nuevamente un negocio. Ese es uno de los enfoques que estamos tratando de lograr en modificaciones que son de materia económica, en materia societaria, pero con vínculo directamente económico. También estamos trabajando en algunos temas que, además del decreto ejecutivo en materia del fenómeno del niño, puede que requieran de reformas legales para una rápida respuesta de emergencia, que ahí sí creo que difícilmente se puede dudar que sea urgente, entre otros elementos que, como te digo, buscan básicamente facilitar el emprendimiento, facilitar las inversiones y, por lo tanto, crear más espacios de trabajo para los ecuatorianos. Mario, en estos pocos minutos que nos quedan para esta entrevista, este diálogo, desde el punto de vista de tu puesto como viceministro de Gobierno, como catedrático, como experto en Derecho y como ciudadano, ¿cómo ve la campaña? Porque claro, uno se pregunta, dice, a ver, ¿cuál es la propuesta de los candidatos? Ve el uno, el otro, y unos dicen, no, pura demagogia, baratillo de ofertas, o no. Para un año, 6 meses de gobierno que le quedará a quien asuma, pues realizable lo que está planteando. Y claro, y muchos alertan y dicen, no, esto va a ser un año y medio de campaña permanente para el 2025. Sí, Román. A ver, primero debo repetir, ya que le preguntas sobre la campaña, que no me pareció adecuada la decisión del CNE. Entiendo, están ahora viendo cómo ajustar un poco. Por ahora no les da los tiempos por las impugnaciones que algunos partidos han puesto a candidaturas, pero esto de hacer una campaña de 9 días realmente me parece inadecuado, hasta una falta de respeto para los ciudadanos. Entendamos que en 9 días una campaña de nivel nacional es simplemente imposible, ¿no? Por más que viajen en helicóptero y bajen a Rappel, no van a poder recorrer gran parte del país. Segundo, es poco el tiempo para comunicar las ideas principales. Por lo tanto, parecería que esto se va a terminar convirtiendo en una especie de concurso de popularidad y por ahí hay candidatos haciendo campaña más dirigido a la comunicación de TikTok y parecerían hasta de telenovela que hablando de propuestas concretas. Sin embargo, quiero dar el beneficio de la duda, todavía quedan más o menos 2 meses hasta las elecciones. Quiero pensar que muchos de los candidatos, ante lo corto que ha sido el proceso desde la disolución de la Asamblea Nacional hasta hoy, tenemos poco más de un mes del registro de las candidaturas, creo que 2 semanas. Entonces, quiero pensar que tendremos en un par de semanas algo mejor estructurado donde sean las propuestas. Y ojo, lo otro que también tenemos hoy en la ley es el debate obligatorio, nos permita ver con mayor claridad qué es lo que cada uno de estos candidatos pretende hacer y más bien aprovechar la pregunta para llamar a quienes nos escuchan a la responsabilidad, a entender que aunque muchos digan ya estoy harto y no me gusta la política afecta cada uno de los aspectos de nuestra vida. Es una realidad porque las decisiones que se toman a nivel del Poder Ejecutivo, a nivel del Poder Legislativo en la Asamblea, son leyes o son artículos que son de obligatorio cumplimiento para todos. Por lo tanto, escuchar con responsabilidad y utilizar la mejor herramienta que tenemos, que es lo que el presidente Lasso decidió. Cuando él toma la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea y convocatoria de elecciones, lo que hace es devolverle a los ecuatorianos la oportunidad de escoger. Es decir, esta crisis que se estaba generando por un grupo de inescrupulosos, tengan y sean ustedes los que decidan cuál es el siguiente paso. Por favor, no lo desperdiciemos. No hagan lo que poniéndose la mano al corazón muchos hacen, que es llegar y recién ese día ver la papeleta para pensar por quién voto frente a la urna y a la pluma. Pensemos no solo en presidentes, además, sino también en la Asamblea Nacional, en quienes representan y defienden ideas que puedan promover oportunidades de seguridad para todos y quienes simplemente están tratando de llegar porque les gusta el poder. Y ahí, incluso, y lo decía el ministro Cucalón hace algunas semanas, por Dios, por lo menos no escojan a los mismos que acaban de irse a la casa cuando ya demostraron durante 2 años y pico que no tenían ningún interés de los ecuatorianos en cuenta. Eso creo que es lo mínimo que podríamos esperar luego de haber vivido ya 2 años donde en lugar de proyectos de ley positivos se dedicaron simplemente a atacar políticamente. Ojalá, insisto, y con el trabajo responsable de ustedes desde la prensa podamos empezar a presionar cada vez más a los candidatos, tanto a presidencia como a asamblea, para que en lugar de confiar solamente en TikToks y en canciones simpáticas, puedan empezar a decirnos cómo en el año y medio que van a tener van a mejorar la vida de los ecuatorianos. Perfecto, agradecemos a la intervención de Mario Cube, viceministro de Gobierno, hablando sobre varios temas aquí en Noticias a 360 por Única 94.5. Un buen día, Mario.
Gracias, Rommel. Siempre un gusto y a las órdenes. Excelente día. Gracias también. Las 8 de la mañana en punto.